Jorge Guardia, uno de los grandes economistas de Costa Rica. 13 años estuviste en el Fondo Monetario Internacional, fuiste presidente del Banco Central de Costa Rica y un hombre de estudio, de análisis, de pensamiento. Conversemos de lo que está sucediendo, de la situación, digamos, tan acelerada de la revaluación del colón, algo que no se había visto antes. Tampoco se había visto que creciera tanto, lo dejaran crecer tanto el tipo de cambio, ¿va? En tan poquito tiempo, ¿va? Que llegó casi a 700 prácticamente, ¿va? Pero lógicamente hay algunos buenos signos también. Hay que ver, este gobierno ha manejado más o menos las finanzas públicas, digamos, con cierto cuidado. Que hay un superávit primario, cosa que no había en muchos años. Y las calificadoras lo ven así, ¿verdad? Y también hay una... Bueno, es que mejoraron los ingresos también con el IVA, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y la regla fiscal. Aunque ahora todo el mundo se la quiere brincar, ¿verdad? Y eso, pues, eso no es bueno, porque ahora tenemos un convenio con el Fondo Monetario, estamos, los bancos como el Banco Mundial, Banco Centroamericano, todos ven que Costa Rica, digamos, macroeconómicamente ha mejorado, y eso se lo reconocen yo lo único que he estado pensando, como empresario y un poquito lector de economía, pues es que no soy más que ingeniero químico, pero de que tal vez el manejo del tipo de cambio se dejó que se aumentara mucho y en muy poquito tiempo, pero se cayó también en los últimos 6 meses de casi un 20%, y eso hay cierto problema de liquidez que habrá que tener mucho cuidado. Y bueno, vos hay que ver toda la visión de la parte macro, ¿va? O sea, Costa Rica también ha mejorado mucho su inversión extranjera, casi 1,000 y pico de millones, casi 2,000 millones de inversión extranjera, y las exportaciones han aumentado. La exportación de bienes y de servicios, ¿verdad? El turismo ha crecido, hay una situación relativamente estable y, digamos, lo están haciendo bien. Pero bueno, hay que preocuparse por todas las variables macroeconómicas, porque el tipo de cambio es una de las variables, pero no es todas las variables. A ver, Jorge, usted... Se la pongo para que usted comience a... Bueno, mira, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, el país, digamos, tiene una serie de coyunturas, algunas complejas, ¿verdad? Pero como bien dijiste al principio, hay también algunas variables que han mejorado y que le dan al país, digamos, una cierta... holgura macroeconómica, ¿verdad? Empecemos, vamos a ver. Hay varias cosas que a la gente le causa preocupación. Mira, una es el tipo de cambio, que como vos decís, subió por ciertas razones importantes, ¿verdad? Deterioro los términos de intercambio, las operadoras de pensiones estaban comenzando a invertir en Estados Unidos. Claro, estaban sacando la plata y de luego eso aumentó la presión. Y eso fue mucha plata. Mucha plata. Pero también por una razón que me parece a mí que la gente no valoró bien, las tasas de interés en esa época las bajaron tanto que en lugar de haber una prima para invertir en colones, había una tasa negativa. Sí. Una desprima. Una desprima. ¿Verdad? Y entonces, claro... Y ahora es todo al revés. Ahora es al revés. Y entonces el Banco Central me parece a mí que se tuvo que enfrentar a una
una coyuntura, ¿verdad? También muy, muy errática, ¿verdad? También coincidió con otras cosas en la economía mundial, ¿verdad? Que la guerra de Ucrania, todo el problema portuario, el problema de los productos agrícolas, todo ese tipo de cosas que subieron Una mucho. inflación importada. Una inflación importada muy importante, que todavía se está peleando tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aquí en Costa Rica no se le prestó demasiada o suficiente atención a esa expansión que se generó a través de todas las actividades que hizo el Banco Central, ¿verdad? Bajar tanto la tasa de interés y aumentar la emisión monetaria. 800.000 y pico millones. Bueno, y después de eso también una intervención más bien diferente que vendió muchas reservas al sector público y no las compensó en su oportunidad. Todo ese conjunto de factores afectaron. Eso que bajó como 2.000 millones de dólares. Algo así. Y lo que hizo fue que tiró el tipo de cambio a 700, y si el Banco Central no vende reservas, hubiera subido más, mucho más. Y después se viene para abajo. Al Banco Central se le han formulado críticas. A mí me parece que el mismo banco ha tratado de responderlas de alguna manera, en el sentido, ¿verdad?, de que el Banco Central no ha permanecido indiferente del todo en el mercado cambiario. En el último informe que salió hace pocas semanas, Aumentó sus reservas otra vez. aumentó sus reservas, y la compra de divisas en Monex por parte del Banco Central ya llega casi a los 1.300 millones. Claro que le falta reponer todo ese montón. El mismo informe lo dice, hay casi 900 millones de dólares que no ha repuesto el Banco Central. Pero entonces algunos economistas, algunos muy cercanos a mi grupo, dicen, bueno, el Banco Central tiene que comprar más reservas. Yo coincido, pero no puede pensarse que el Banco Central va a salir al mercado y comprar 900 millones de dólares en un solo tiro. El Banco Central lo que tiene que hacer es ir programando la compra de reservas, ¿verdad? Para que vaya aumentando poquito a poco, ¿verdad? Bueno, Porque sí pareciera que es muy bajo los 500 y pico que está. 550, sí. Porque hay una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. Vamos a ver, nosotros tenemos que competir, ¿verdad? En Centroamérica es un mercado de 2.000 y pico millones que exportamos, y tenemos que exportar a Estados Unidos 7.000 y pico y 2.000 y pico a Europa. Entonces, no cabe duda que el factor mano de obra en términos de dólares, ¿verdad?, porque todo se vende en dólares, está más duro. Está más duro. Pero entonces pongámosle atención a otro factor. Lo que sí creo yo que es importante es reconocer que la política cambiaria del Banco Central fue definida ya hace tiempos, y lo que ha hecho el actual presidente del Banco Central es decir, bueno, yo por aquí voy. ¿Cuál es esa política? Bueno, una es que va a dejar que el mercado, por razones de oferta y demanda, sea el que determina el precio de la divisa, y que el Banco Central solo interviene para moderar oscilaciones que pueden ser a la baja o hacia arriba, lo que llaman ellas violentas, ¿verdad? Cambios abruptos en la cotización. Entonces el Banco Central interviene, pero después se sale del mercado. Y el Banco Central lo que ha dicho, y a mí me parece que tiene buena razón, es que ha habido un excedente de divisas en el mercado cambiario que se está reflejando. Por ejemplo, en el último informe que leí del Banco Central, los bancos comerciales tenían un excedente de como 300 millones en periodos de tiempo muy cortos. Eso en cierta forma, el que está determinando, me parece a mí, el tipo de cambio de baja es el mercado, no es el Banco Central. Sí, pero los bancos están con mucha liquidez en colones, porque también subieron las tasas de interés en colones, ¿verdad?, fuertemente. Pero eso les merma la demanda Eso le merma la demanda de crédito. Bueno, y eso es un poco también lo que se quiere, es contraer un poco la... ¿Y con qué objeto? Eso que es muy importante. Y yo creo que la gente también tiene que ponerle atención a esto. Algunos, digamos, están inquietos porque los costos han aumentado. La inflación interna subió. Acuérdate que hace poco teníamos 12% anualizado, ¿verdad? Ahora la inflación se ha venido para abajo.
Pero entonces a mí me parece que es muy importante también ponerle atención a la inflación interna. ¿Por qué? Porque esos son costos de producción. Y entonces el Banco Central lo que ha hecho es subió la tasa de interés. Tal vez se le fue un poquito la mano para arriba, ¿verdad? Porque la llevó Casi está al 9%. 9%, está todavía está. Pero Jorge, es importante también que veamos lo siguiente. Por eso yo no estoy así como tan preocupado. Las indicaciones de los distintos indicadores y las mismas declaraciones del Banco Central es que nosotros ya iniciamos un proceso de estabilización, que primero fue duro, ¿verdad? Subieron las tasas de interés hasta llevarlas a un 9%, subieron los encajes, tamaño poco, ¿verdad? Es el 15%. Sí, el 15% lo llevaron para todo el mundo. Para todo. Es lo que por ley pueden subir, ¿verdad? Nada más, ahí se quedaron ya. Ahí se quedaron, pero lo subieron creo que en 13 o 15% y absorbieron tamaño poco de liquidez. Y entonces también, y la otra señal, me parece a mí que es importante, es que el Banco Central en las últimas 3 sesiones no ha subido la tasa de interés. Y en este último informe de febrero, a finales de febrero, ¿verdad? Que es el informe monetario número 2 del Banco Central, ya nos está dando una señal de por dónde va la onda. ¿Y cuál es esa señal? De que el Banco Central ha notado que la tasa de inflación ha venido mermando la tasa de inflación, que el efecto de las tasas de interés y las otras medidas que tuvo no es de gratis. Eso ha producido una contracción, digamos, del exceso de liquidez con el que se había enfrentado el Banco Central al principio. Y entonces aquí el mensaje es, conforme vaya bajando la inflación, las tasas de interés van a ir bajando. Y entonces lo importante es que ojalá a finales de este año, el Banco Central llegue a establecer una tasa de interés que los economistas llamamos natural. Es una tasa de interés neutra, que sea lo suficientemente elevada para que no desestimule el ahorro, que es muy importante, ¿verdad? El ahorro es importante en la economía, pero que tampoco que sea muy baja para que no recaliente la economía con exceso de créditos y de liquidez. Hay un párrafo que está en ese informe que te digo, que es muy ilustrativo, y dice lo siguiente: la política macroeconómica, como la está llevando el Banco Central, augura que no va a haber un recalentamiento ni recrudecimiento de la inflación en los próximos meses, tal vez en los próximos 2 años. Y a mí me parece que... Pero vos crees que le lleguen al 3% de inflación. Sí, de la meta. De la meta. Es que la meta, sí, pero el Banco Central también ha dicho, y eso también lo han dicho otros bancos centrales en Europa, incluso en los Estados Unidos, que no es tan fácil. Eso tiene que ser general. Lo que ha dicho el banco es que va a llegar al límite máximo de tolerancia, que es 3 más o menos un punto porcentual, digamos 4, margen entre 2 y 4, digamos a finales de este año, ¿verdad? Y a mí me parece que tiene buen chance de llegarlo ahí. Pero también hay otra cosa, las expectativas de inflación que sigue el Banco Central mediante encuestas y eso sí, ya también bajaron a la baja. Las expectativas están a la baja. Entonces, bueno, mira, ¿qué es lo que tenemos? Un tipo de cambio me parece a mí que tiene que irse ajustando un poco hacia arriba. Y yo no veo el tipo de cambio bajando más porque las circunstancias económicas no están para que el tipo de cambio baje más. Puede haber factores estacionales que lo tiran para arriba o para abajo un poquito y de corto plazo, pero a mí me parece que tiene que haber una tendencia de más de largo plazo que haga referencia a lo que nosotros podríamos llamar un tipo de cambio de equilibrio, que es como una línea. Vos que sos ingeniero, estás familiarizado con esas líneas, ¿verdad? Cuando no está uno con ese nervios. Entonces, es que lo que tenés que dar es estabilidad. Claro. Eso es la base de todo. Claro, estabilidad y confianza. Y confianza. Pero ahora, en cierta forma, Jorge, sí ha habido un elemento de confianza que lo percibe uno que estamos más familiarizados con las políticas macroeconómicas, ¿verdad? Por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, el BID, todos le dieron un espaldarazo a la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Fue un espaldarazo importante.
¿verdad? Porque si esa gente... Bueno, y las calificadoras de crédito Eso, se bajaron, claro, pero quitaron riesgo. quitaron riesgo, sí, lo hicieron con perspectiva más estable y favorable. Antes le tenía una perspectiva negativa. Ese me parece a mí que eso es otro buen punto, porque lo que también nosotros estamos viendo es que si los ojos de esas gentes que son muy especializadas y de afuera ven que la situación se va enfilando por buen camino, me parece a mí que eso genera un poco de tranquilidad, por un lado. Por otro lado, cuando, yo lo sé porque cuando yo estuve en el Banco Central tuve una situación Parecido, en estrés. de estrés, pero por otra razón, Sí. porque te acuerdas que el tipo de cambio iba para arriba. Entonces a mí me estresaba todos los días eso. ¿Y dónde agarro para bajar esto? Efectivamente, ¿verdad? Porque ahí estaba así, casi sin reservas y sin nada. Cuando hicimos nosotros un programa de estabilización que fue duro, subimos tasas de interés, ajustamos tipo de cambio. En Hacienda, Telmo Vargas ahí se estaba peleando con todo el mundo para bajar el gasto público. Todas esas cosas que fue un año y medio muy duro, en determinado momento empezó a rendir frutos. Y entonces ya uno se tranquilizó, ya podía comer una comida completa. Antes ni apetito tenía uno. Y entonces ahí las cosas empezaron a mejorar. Una de las cosas que me dijeron mis colegas del Fondo Monetario en aquella época es esto: mire, usted va a sentir que las expectativas cambian cuando empieza a entrar plata de muy grande, cuando empiezan a entrar los capitales, porque el capital es muy medroso, ¿sabes? Y el capital, si ve que hay mucho riesgo, ¿verdad? Sí. No entra. Ese Y es- si no, más bien se va. Más bien se va. Entonces ahora están entrando los capitales. A mí me parece que ha habido un cambio en la perspectiva. El efecto del incremento en las tasas de interés hizo que la gente pensara en otra cosa, en lugar Y de ahora ahorra aquí, ahorra en colones y no en dólares. y no en dólares, ¿verdad? Entonces, eso es... Es que en dólares tenía tasa de interés positiva, digamos, y además la devaluación, o sea, una entonces, tasa muy atractiva. entonces todo el mundo alquilaba en dólares, todo el mundo vendía en dólares, todo el mundo, o sea, ahora o sea, yo no creo que, yo creo que el aumento fue lo que hizo La rapidez. la rapidez y después el bajonazo también que hizo. En 6 meses, en 6 meses se volaron de 690 a 550. Entonces sí, eso es muy violento en tu liquidez. O sea, y eso afecta y eso está golpeando el empleo, porque la gente Correcto. comienza a ver dónde recorta o cómo aumentar la productividad. Dicen bueno, que participe en Monex, pero eso no hace nada. Esos son 3 colones de diferencia. Comprarle a un banco, comprarle a Monex, Comparado con lo que ha bajado el tiempo. con lo que acaba bajado. Y el otro que se habla es aumente la productividad. Bueno, es que no es tan fácil aumentar la productividad. Este país tiene mucha productividad, ha crecido la En productividad algunos campos es en muy algunos productivo. campos. Y en algunos sí, campos, incluyendo algunos campos agrícolas. claro, Y es muy yo productivo. creo que, por ejemplo, nadie compite con nosotros en melón, ¿cómo se llama? En piña, aún en bananos. O sea, somos muy buenos. O sea, hemos mejorado la calidad y el tiempo de servicio. Tenemos un puerto en el Atlántico excelente, ¿verdad? Un poquito más caro que el otro, pero da una gran estabilidad. Y Costa Rica a mí lo que un poquito me está preocupando es el desempleo, que comienza a crecer y la violencia, porque la violencia sí ha crecido mucho. O sea, yo nunca había visto tantos crímenes así. Bueno, es que eso solo en las películas se veía, ¿va? Tantos ejecuciones, ¿verdad? Porque ya no son crímenes, son ejecuciones, ¿verdad? Aquí lo importante, Jorge, es que aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Y lo importante es trabajar juntos. Lo que creo yo, que si yo fuera presidente del Banco Central, que posiblemente no duerme, y que yo he sido también un poco, digamos, fuerte ¿no? Porque siento mucho del sector productivo.
Pero lo que debe dar es cierta tranquilidad y comenzar a ajustar un poquito la tasa de la política monetaria, digamos, que la tiene un 9, ya que comenzar a reducir para que se vaya bajando la presión. Es que lo que... Claro, eso, yo estoy de acuerdo. Esa me parece que es una de las medidas que algunos economistas con los que yo tengo, digamos, sí, comulgo y tenemos relaciones profesionales y esas han recomendado, ¿ves? Por ejemplo, pero a mí me parece que ya las cosas están marcadas en ese sentido, ¿verdad? La inflación está bajando, el Banco Central ha dicho que ellos quieren mantener una tasa de política monetaria igual a la inflación esperada, más un punto porcentual para el ahorro, ¿verdad? Para no desestimular el ahorro. Y hacia eso... Eso sería 5%, claro, digamos, ¿no? Hacia eso se va orientando el Banco Central. Sí. Yo lo que creo es que hay que darle un tiempito, ¿verdad? Para esas cosas. Pero yo no estoy preocupado porque yo no veo una crisis en ese sentido. ¿Y por qué no la veo? Porque digamos, los indicadores que hemos mencionado, yo veo que van... Sí, la inversión, la capacidad de endeudamiento del país. Es que, claro, así, claro. Sí. Incluso el crecimiento, las expectativas, no, digamos, las proyecciones que tiene el Banco Central. 3%, 3 y pico. Sí, para el año entrante. Este año va a ser un 2,7, una cosa así, ¿verdad? Si vos me preguntas si yo estoy contento con un 3,5% de crecimiento, yo te diría que no, hay que hacer algo más. ¿Por qué? Porque vos acabas de mencionar un tema importante que es el empleo. Para que nosotros podamos mejorar el empleo de una forma notoria y tendremos que tener un crecimiento mayor, pero de forma 5 o 6, de forma sostenida. Es para que el país pueda absorber la fuerza laboral y la fuerza laboral creciente, ¿verdad? Es más que yo creo que ahora, Jorge, en este momento hay que darle señales al sector productivo para que no de debilidad, sino de que hacia dónde va, que quede claro. Si vos estás pensando en que vas a llegar a un 4% de inflación, si mantenés cierta política, entonces, con solo que baje, no sé, muy poquito la tasa de política monetaria, entonces ya siente uno que... No, pero mira, si nosotros llegáramos a una tasa de inflación del 4%, la tasa de interés de política monetaria debería venirse para abajo. Sí, por lo tanto, tiene que llegar ahí a que fuera del 4% más 1, tendría que bajar 5, tiene que bajar casi 4 puntos. ¿no? En lo que falta de este año. Tal vez lo que falta de este año y tal vez un poquito a principios del año entrante, pero eso ya le da claro, eso me parece que al inversionista y al empresario tranquilidad y al banquero y a todo el mundo, porque el problema es liquidez en este momento. La gente, ahora acabo de estar con un hotelero, me dice, yo vendí 2 años por delante en dólares, pero tengo que pagar la planilla en colones, tengo que pagar la electricidad en colones, las telecomunicaciones en colones, todo en colones. Y ahora resulta que ya no puedo, porque... Bueno, pero por eso es importante, dar confianza. Sí, pero que la lucha contra la inflación no se aborte. No se aborte antes de que se fructifique la caída de la tasa de inflación y se llegue a la meta del 3%, más o menos 1, ¿verdad? Pero te quedan 9 meses. No, sí, 9 meses te quedan. Sí, 9 meses, pero no es una eternidad, Jorge. No es una eternidad. Pero no solo eso, sino que yo visualizo que tal vez en la próxima sesión, el mes entrante. No, es este mes 15, el 15, esta semana. Es ahorita. Puede ser que el Banco Central haga un pequeño ajuste en su tasa de interés. Si el banco lo hiciera, siempre sería poquito. Sí, acuérdate cómo es el Banco Central, es muy cuidadoso, ¿verdad? Él va... con graditas, bueno, sí, las gradas fueron muy rápidas cuando subió. Sí, desafortunadamente sí, pero es que también la inflación subió mucho, acuérdate. Sí. Ya nos dieron un bombazo, se nos llevaron a 12% de inflación, periodo de tiempo también muy corto. Pero lo que yo sí creo es que
que sí pronto vamos a recibir buenas noticias. Pero hay algo más que los economistas también sabemos, pero los empresarios también, y son las expectativas. Ah, Si el Banco Central cambia la cambia y un toquecito. se le hace, cambia de cassette, como decíamos nosotros antes, ¿verdad? Y da un mensaje diferente, ¿verdad? Los empresarios anticipan los cambios y empiezan a actuar. Y dentro de los empresarios tenemos que contar a los bancos. Y entonces yo también veo que los bancos comerciales, tanto los estatales como los privados, también pueden empezar a bajar eso. ¿Por qué? Porque también al final lo que cuenta es la tasa real de interés. Y si empieza a bajar la inflación, pues las tasas tienen que irse acomodando, ¿verdad? Bueno, Jorge, como siempre, un gran honor recibirte. Sé que estás ahí en tus buenos años, porque la experiencia no es algo que es fácil de lograr en un economista como vos, de verdad, con ese currículo. Son pocos los que han durado tantos años en el Fondo Monetario. Creo que no sé cuántos de los economistas nuestros han estado así tanto tiempo, pero vos sos casi el decano ahí. Más o menos, sí. Claro, eran otros tiempos. Estos tiempos, y además el Fondo era distinto. ¿Ah? Era distinto. Era más mano dura, yo me acuerdo. Era mucho más mano dura. A mí me parece que hubo una persona, nada más un pequeño paréntesis para concluir, con una especie de como un recordatorio anecdótico, ¿verdad? Strauss-Kahn, ¿verdad? Que fue antes de dos mujeres que han pasado por el Fondo Monetario recientemente, era un tipo era mucho más de izquierda, ¿verdad? Él era candidato de la izquierda en Francia, precandidato para la presidencia, y era un tipo muy inteligente, muy hábil, pero tenía su sesgo. Y él puso a cambiar al Fondo Monetario, me empezó a mover un poco más, quitó mucho de esa ortodoxia dura, ¿verdad? Los programas duros, y empezaron a meter otro tipo de cosas, ¿ves? Y incluso la actual, digamos, directora presidente del Fondo Monetario, la Kristalina Georgieva, que estaba allá en Europa. En Europa, sí. Ella también tiene una posición un poco más, menos ortodoxa, ¿verdad? Ellos son más flexibles. El Fondo Monetario ya no es como antes, pero eso no significa que, digamos... Que los remedios sean distintos. Sí, y que tampoco pueda, digamos, el Fondo Monetario avalar un programa que sea muy flojo, ¿verdad? Verdad que el Fondo Monetario también va... Que se soque la faja, el gasto. No, claro, el gasto es muy importante. Y el actual convenio con el Fondo Monetario que tenemos, que es un documento grande, casi con todos los anexos y los cuadros estadísticos son más de 100 páginas, ¿verdad? Para el que tenga la paciencia de leerlo, se dará cuenta que es un programa bien hilvanado. Ahí está, pero también tiene cierta flexibilidad, ¿verdad? Pero en fin, ahí vamos. Yo estoy, tal vez para cerrar, ¿verdad? Yo me siento, digamos, esperanzado de que la política en este país la política monetaria, cambiaria, de precios y la fiscal se vaya estabilizando, ¿verdad? Y también hay otra cosa que sí tenemos que hacer, hay que mandarle un mensaje a la Asamblea Legislativa en el sentido, ¿verdad?, de que las leyes que aprueben vayan por el lado de reducir el gasto. Reducir el gasto, estimular... Y ser más eficientes. Ser más eficientes y más productivos. Y así los vamos a querer mejor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, con mucho gusto. Encantado. Hasta luego.